Hola, hola mi familia hermosa, mis hermanos queridos, gracias por estar conectados con nosotros aquí en Iglesia Abierta. Estamos continuando con nuestro repaso de la lección de escuela sabática. Nos corresponde en esta oportunidad la lección número 7 de este gran tema del trimestre, hacer amigos para Dios. Y hoy nuestro repaso está bajo el título de compartir la palabra. Vamos a abrir entonces la palabra de Dios para ir repasando nuestra lección, y antes vamos a orar a nuestro Señor pidiendo su bendición. Donde quieras que estés, cierra tus ojos y ora conmigo. Poderoso Dios que estás en los cielos, gracias por darnos la oportunidad de estar juntos y repasar la lección de escuela sabática de esta semana. Sin duda, Señor, cada semana, a medida que vamos profundizando, conociendo más acerca de, o tal vez reforzando lo que ya conocemos acerca de tu amor y de la misión que tú nos has dado, nos sentimos felices de poder reunirnos siempre para hacer un repaso de la lección de escuela sabática de este trimestre. Bendícenos con tu espíritu y tu presencia. Lo pedimos en Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, este es un fin de semana muy especial para la Florida Conference. Estamos nosotros llevando a cabo lo que es el tremendo proyecto Ágape, las conferencias que el Ministerio de Familia y el Ministerio Infantil de nuestra conferencia están ofreciendo para toda la hermandad de aquí de la Florida y de donde quieran conectarse. Así que estamos muy agradecidos a Dios porque ya esto está dando oportunidad para que muchos puedan conocer algunas cosas importantes que tienen que ver con la familia, la crianza de los hijos. Así que felicito a todos aquellos que están conectados con Ágape y sobre todo a mi colega el pastor Efraín Duani y su equipo, que han estado haciendo un trabajo maravilloso. De paso, dentro de los exponentes voy a estar yo también, me toca uno de los seminarios, así que conéctense con nosotros y hagamos un gran Ágape este fin de semana. Pero el repaso de la lección debe continuar, debe seguir. Así es que vamos a entrar en nuestro tema. Nuestra lección de escuela sabática nos dio un texto precioso, Isaías 55:11. Decía así nuestro texto de memoria: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Interesantísimo el texto de esta semana. Es Dios. Es Dios, es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la palabra creadora del Dios Todopoderoso, de esta divinidad a la cual nosotros adoramos, creemos y estamos seguros que cumplirá sus promesas. El Dios que nos creó, el que puso cada vasito capilar, el que puso cada nervio, el que nos formó, el que creó nuestros ojos, nuestro rostro, todo lo que nos puso ahí en la Niña, la Pinta y la Santa María, como digo yo siempre, es el Dios creador. Y por supuesto, Él dice y existe. Él habla y de la nada puede crear. Por eso me encanta el texto: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. La palabra de Dios nunca retorna vacía, siempre ejecuta lo que Dios tiene en su pensamiento, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55:11. Lo que Dios dice, eso se hará. Por eso nos conviene creer en Dios y aceptar su voluntad. Él es soberano. Él hace lo que Él considera que es lo mejor para nosotros. Y Él tiene para nosotros pensamientos de paz, pensamientos de reconciliación, pensamientos de salvación, de redención. ¿Cómo no vamos a obedecer su palabra? Por eso, si somos sabios, tenemos que aceptar la palabra de Dios, tenemos que escudriñar la palabra de Dios y tenemos que poner nuestra vida en sintonía con su palabra, con los principios, con los valores absolutos que ella contiene. Y por supuesto,
compartir la palabra con otros. Y allí es donde va nuestra lección, el punto, el objetivo. Decía nuestra lección, cuando testificamos, hablamos de Jesús. Pero ¿qué sabríamos de Jesús sin la Biblia? De hecho, ¿cuánto sabríamos sobre el conflicto de los siglos? ¿Cuánto sabríamos del amor de Dios? Del nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si no tuviéramos la Escritura, pues no sabríamos nada. Es obvio, Dios se ha revelado, llamamos teológicamente la revelación general de Dios en la naturaleza. Los astros, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, la obra de sus manos. Pero necesitamos la revelación específica de Dios, que es justamente su palabra. Y de esto hablamos muchísimo en el trimestre pasado cuando estudiamos acerca de la hermenéutica bíblica. Estamos simplemente esta semana reforzando algo ya que hemos estudiado con relación a cómo interpretarla, cómo vivirla, cómo creerla y cómo compartir la palabra de Dios. Entonces, la palabra escrita de Dios es la revelación más clara y completa de Jesús, porque Jesús es la palabra de Dios. Cristo es la palabra encarnada. Cristo es la palabra, Él es la verdad, Él contiene la verdad y por supuesto Cristo como Dios es creador. Y eso lo dice prácticamente el primer texto que leímos o que vamos a leer de Juan capítulo 1 en adelante. Entonces, por eso Él recomendó y dijo el mismo Señor Jesucristo en Juan 5:39. ¿Recuerdan ustedes ese texto maravilloso que lo memorizamos muchas veces? Juan 5:39 dice, le dijo a los dirigentes judíos, escudriñad las Escrituras, profundizad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y aquí viene Cristo y les dice, ¿saben una cosa? Pero ustedes buscan la vida eterna en la palabra de Dios. Pero ¿de quién habla la palabra? ¿Quién en otras palabras es el centro de la palabra? ¿Quién es la palabra? Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y esto es muy interesante, porque el Espíritu Santo es el que da testimonio de Jesús, el mismo que estuvo en la creación y el mismo que va a utilizar la palabra de Dios para tocar nuestros corazones y por supuesto darnos el conocimiento que necesitamos de la salvación. Muy bien, entonces correctamente entendida, cada enseñanza de la Biblia refleja la belleza del carácter de Jesús. Cada enseñanza de la Biblia podemos ver, conocer al Dios todopoderoso, omnisapiente, omnisciente, omnipresente, pero también al Dios amoroso, al Dios redentor, no solamente al Dios creador, sino que al Dios que nos redime, su carácter, cómo trata Dios al ser humano. Y el trato de Dios para con el ser humano es, miren, es el trato de Dios. Dios nos creó para ser felices. Satanás arruinó esa felicidad, pero Dios quiere devolvérnosla y está buscando cada corazón. Él no obliga, Él invita. Él a través de su palabra nos invita a aprender de Él, a escudriñar la palabra para conocer más de Él, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando conocemos a Cristo y hacemos carne la palabra en nuestros corazones, entonces estamos habilitados para poder compartirla con otros y compartir estas buenas nuevas de Dios. Por supuesto, y ese es el objetivo, que podamos compartirla. Nuestra lección en una primera parte nos habló de algunos símbolos de la palabra de Dios, que son como metáforas de la palabra de Dios que están escritas en la Biblia, estos símbolos, y que pueden ayudarnos a entender muchas de estas cosas ya tú y yo conocemos de la palabra. Por ejemplo, algunos de estos símbolos que describen algunas funciones principales de la palabra.
La Biblia nos habló en el Salmo 119, 105, Jeremías 23, 29, Lucas 8, 11 y Mateo 4, 4. Lo siguiente, el Salmo 119, 105 decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Está comparando la Biblia con una luz. Jeremías 23, 29 dice: ¿no es mi palabra como fuego? Comparando la palabra como fuego, ya lo voy a explicar. Dice Jehová: y como martillo que quebranta la piedra. Aquí hay dos símbolos más. Luego viene Lucas 8:11, dice: esta es pues la parábola. La semilla, cuando habló de la parábola del sembrador, la semilla es de la palabra de Dios, la palabra como semilla. Y miren ustedes, en Mateo 4:4 dice: y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. En el momento en el desierto, cuando Jesús estaba en contacto con su padre, Satanás viene a querer tentarlo y Jesús responde con un escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra como pan, como alimento divino para nuestros corazones. Bueno, justamente, y esto es lo que nos enseñaba nuestra lección, la palabra como luz. La palabra como luz ilumina nuestra vida, ilumina nuestro sendero. Dice Proverbios 4 que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero los impíos caminan siempre en la oscuridad. La palabra de Dios ilumina nuestro corazón. Jesús es la luz del mundo y ahora nos dice que nosotros seamos la luz del mundo, que reflejemos a Cristo, que es la palabra, que vivamos en la palabra, con la palabra, por la palabra, de la palabra, en la palabra. Rompe la oscuridad del malentendido acerca de quién es Dios. Y la palabra de Dios nos aclara cómo es su carácter. Las mentes oscurecidas con una tergiversación de Dios son iluminadas por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios ilumina nuestro entendimiento. El Espíritu Santo, que estuvo en la creación y que está también en la redención, ilumina nuestra mente para conocer la voluntad de Dios a través de la palabra. Si no fuese por la palabra, no hubiésemos conocido la voluntad de Dios, los mandamientos divinos de Dios. Y no podríamos colocar nuestra vida en armonía con esos mandamientos. También el colocar nuestra vida nos es dado por el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, la palabra ilumina nuestra mente. Así iluminó la palabra también. Yo andaba en tinieblas y ahora ando en la luz. Es una forma de explicar la bendición de tener la palabra como una luz. En otro tiempo éramos tinieblas, mas hoy caminamos en la luz de Cristo Jesús y aún seguimos creciendo porque la palabra nos enseña muchas cosas. Hay mucho por aprender. Juan decía, no se van a escribir los libros. Hay mucho por aprender y pasaremos la eternidad tratando de aprender todo lo que la palabra realmente decía del amor de Dios, y va a pasar mucho tiempo porque el amor de Dios es infinito, inexplicable. También como fuego y martillo, según lo que decía Jeremías, la palabra de Dios es como un fuego que quema y un martillo. Fuego porque consume la escoria del pecado y rompe nuestros corazones duros. Fuego porque consume la escoria del pecado y rompe nuestros corazones duros. Sin conocimiento de la palabra, yo vivía perdido en un tiempo. Imagino que algunos de ustedes también. Hacíamos cosas que no entendíamos por qué. Nuestra sociedad, el microescenario y el macroescenario en el que nos desarrollamos, nos enseñan valores que no van acorde con la palabra. Pero cuando vino la palabra, empezamos a aprender muchas cosas y entonces empezó a haber armonía en nuestra vida, paz en nuestro corazón, porque vamos colocando nuestra mente, nuestros deseos, nuestros sentimientos en los rieles maravillosos de la luz de Cristo Jesús. ¿Me entienden eso? Una de las cosas bellas, por ejemplo, que yo digo de la palabra, ya llevo 35 años casado con Susi. Yo vengo de un hogar lamentablemente pues dividido. Ustedes saben. Y entonces uno podría haber dicho, bueno, mi papá fue así fue la vida de él, así voy a ser yo. Pero no, llegó la palabra a tiempo
¿ya? Y yo decidí ser marido de una sola mujer y tener mis hijos y esos valores. La palabra divorcio no está en mi mente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Fuego quema la escoria del pecado, los pensamientos débiles y raros, y nos da una fortaleza, un poder, una voluntad para creer en los principios divinos, para creer en Génesis 2:24, y dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne para siempre. Bueno, ahí tienes tú. Hoy que el mundo ha destrozado esos valores, la palabra de Dios nos lo da nuevamente, fresquitos, Jesús los refuerza. Y entonces así vamos aprendiendo cosas que van haciendo de nuestra vida gente funcional, de mente sana, equilibrados, prudentes, maduros, no soberbios, no altivos, pero sí entregados al Señor. Eso es lo que hace la palabra. La palabra como semilla. Lo leíamos en la parábola del sembrador. Dios también compara a la palabra de Dios como una semilla. Y la característica clave de la semilla es que la semilla da vida. La palabra de Dios da vida. Es que Cristo es la palabra encarnada. Cristo es la palabra, es la verdad. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que tiene a Cristo tiene la palabra. En el principio era el verbo, el logos. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, la palabra, Cristo Jesús, Dios con nosotros. Y también otro símbolo, la palabra como pan. ¡Qué maravilloso! Yo siempre digo, cuando voy a predicar un sermón nuevo, siempre tiene que haber pan fresco en la mesa de nuestros hermanos en la iglesia, o cuando predicamos, pan fresco, el pan de la palabra que nos alimenta cada día. ¿Cuántas cosas el Señor nos dice a través de ella en estos 66 libros maravillosos de Génesis hasta Apocalipsis? Hay cada cosa maravillosa. Hoy hacía de mi meditación, por ejemplo, me encantó muchísimo, Primera de Reyes 19, cuando hablábamos acerca de Elías, cuando se esconde Elías pensando que lo van a matar. Aprendí muchísimas cosas, pensando ya en un mensaje, en un sermón. La palabra, fui al Espíritu Profecía, busqué algunos diccionarios y encontré cosas muy ricas armando un tema para ser predicado. ¿Qué les parece? Maravillosa palabra de Dios. En la parte 2, nuestra lección de escuela sabática nos habló acerca del poder creador de la palabra. De esto conocemos mucho y destacó nuestra lección un verbo muy importante que aparece en el primer verso del Génesis. En el Génesis capítulo 1, verso 1 aparece la palabra Bereshit bara, Bereshit, Reshit, principio, bara, creó, crear. La palabra de Dios creó. Bereshit bara Elohim, het hashamayim, het haaret, el cielo y la tierra. Bueno, aquí la palabra viva de Dios lleva consigo el poder de lograr, de crear cosas. Lo que declara, se hace. Las palabras humanas pueden hablar de lo que es, pero Dios habla de cosas que aún no ha hecho. Wow, por eso yo digo, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha ido a preparar para cada uno de nosotros. Cosa que ojo no vio. Nosotros no podemos ni imaginar siquiera lo que Dios ha preparado para nosotros y va a preparar. No podemos imaginar. Es inimaginable. El Dios poderoso que pronto llega, que pronto vuelve, es el Dios creador. Por eso la palabra de Dios es palabra viva. Decía Hebreos, déjenme que pongo aquí este texto, que no quiero que se me pase. Ok. Hebreos capítulo 1 al 3 decía así: Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo Jesús el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Dios dándose por nosotros, entregándose por nosotros, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas,
ese Dios maravilloso, creador, que sustenta, ese Dios todopoderoso, que lo entrega todo a favor nuestro. Ese Dios es el que crea de la nada y el que hará cosas grandiosas por nosotros. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por esa palabra, dice Salmo 33:6, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Esto es poderosísimo. Cristo, la palabra, Dios, la Trinidad concentrada en Cristo, el Dios creador, puede hacerlo todo. Su palabra es viva y eficaz. Y Él dice también, es una palabra creadora. Y aquí hay un texto que yo quiero leerles para que ustedes capten la dimensión del poder creador de Dios. Dice, en la historia de la creación de Génesis 1, la expresión dijo Dios se usa repetidamente. Las palabras declarativas de Dios tenían tal poder que cuando habló apareció tierra seca. Brotaron plantas, florecieron árboles frutales y flores y surgieron animales. Hay una fascinante palabra hebrea usada en Génesis 1 para la actividad creadora de Dios, es la palabra bará. En esta forma, escuchen esto, en esta forma particular, bará se usa a fin de describir la actividad de Dios para crear algo de la nada. Pero noten más, el verbo bará se usa solamente cuando Dios es el sujeto. No hay otro. Es decir, únicamente Dios puede bará. Y lo hace a través del poder de su palabra hablada. Solamente Dios puede bará. Bereshit, bará, Elohim, het hashamayim, het haaret. Es maravilloso. Y es ese Dios el que también, no solamente el que nos creó, el que nos redime. La palabra de Dios no solamente es viva entonces, no solamente es creadora, también es sustentadora. El mismo poder que está en la palabra hablada de Dios está en su palabra escrita. A través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, Dios también sustenta, porque el mismo Espíritu Santo que estuvo en la creación es el mismo que inspiró las palabras escritas en este libro que nos han traído a una nueva vida. Gloria sea el nombre de Dios. Hay una cita que dice, esto está en el libro de Educación, página 126. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó a los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa que, aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. ¿No les parece esto maravilloso, hermanos míos? ¡Wow! Sí, sí, hay símbolos realmente de la palabra, hay poder en la palabra de Dios y por supuesto hay beneficios cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Muchos de estos beneficios los estudiamos el trimestre pasado, pero vamos a reforzarlos. La palabra de Dios nos permite llegar, dice 2 de Pedro 1:4, a ser participantes de la naturaleza de Dios. Dios nos recrea, somos hechos hijos de Dios. Lo dice en el capítulo 1 de Juan, capítulo 1, verso, dice 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Pedro dice, somos participantes de la naturaleza divina. Santiago 1:21 nos decía, la palabra implantada, esta palabra maravillosa, la cual puede salvar nuestras almas. Cuando aceptamos a Cristo, aceptamos la invitación, aceptamos su palabra como regla de fe y práctica en nuestra vida, es el mismo Cristo viviendo en nuestro corazón.
por medio del Espíritu Santo. Y por supuesto, como decía Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vivo en la palabra. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por lo tanto, entonces entendemos que la Biblia, en esta tercera parte, tiene un propósito redentor. ¡Wow! El Señor, a través de la Escritura y por medio del Espíritu Santo, transforma nuestros corazones de adentro hacia afuera y llegamos a ser como Él. Empezamos a vivir como Cristo. Gloria sea a Cristo Jesús. Dios nos ve a través del Señor y nosotros, enamorados de Cristo, empezamos a reflejar su carácter. Hay una cita que dice en El conflicto de los siglos, página 611, es una ley de la naturaleza intelectual y de la espiritual que llegamos a ser transformados por medio de la contemplación. La mente se adapta gradualmente a los temas en que se ocupa. Se llega a asimilar lo que se acostumbra a amar y reverenciar. Cristo, 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 Cristo. Hay algunos beneficios adicionales que nos da la palabra. La lección nos llevaba a 2 de Timoteo. Ya, 2 de Timoteo, a ver qué está pasando aquí con mi presentación, porque ustedes saben que hago mi presentación y todo, ¿no? Decía 2 de Timoteo 3, 14 al 17. Ya, pero persiste tú en lo que has aprendido, le dice Pablo a Timoteo, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es el objetivo? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo eso, adicionalmente, es la bendición que trae la palabra de Dios sobre cada uno de nosotros. Sabiduría, yohmaj, sentido común, saber tratar a las personas. Nuestro carácter cambia, se transforma de hijos del trueno a discípulos amados. La palabra nos prepara para comunicar a otros que Cristo es el Señor con amor, con ternura, para servir a otros, para que ese impulso de nuestra voluntad sea el amor por otros, porque vivimos en el Espíritu y amamos a Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. La parte 4 de nuestra lección también tenía un elemento muy importante. Debemos aplicar la palabra, en otras palabras, debemos creer, tener fe en las promesas de la palabra de Dios. No voy a ahondar mucho en esta parte, solamente quiero leerles la parte final que me encantó. Dice, porque a veces la falta de fe es lo que hace que nosotros, la falta de confianza en Dios es lo que hace que nosotros vivamos infelices, aún en situaciones como esta, como las que estamos viviendo ahora, que son dramáticas. Pero dice así, es la falta de fe en la capacidad de Dios para hacer lo que ha prometido en su palabra, lo que limita el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Oremos para que Dios guíe nuestras vidas y podamos creer, aceptar por fe sus maravillosas promesas. Esta era la parte 4, quiere decir en otras palabras que debemos aplicar todo lo que la palabra de Dios dice, incluyendo sus promesas, a nuestras vidas, creerlas, aceptarlas y vivirlas. Vamos entonces ahora a la parte 5, la parte final, que es la parte más importante de toda esta lección. Y esta parte final lo que hace es justamente invitarnos a hacer lo que hacemos siempre. En la lección de escuela sabática, todas las lecciones de escuela sabática, desde que yo entregué mi vida a Cristo y he estado permanentemente leyendo, estudiando mi escuela sabática, yo no recuerdo un momento en que la escuela sabática, en ningún punto de la semana, cuando hacemos un análisis de la escuela sabática, no haya mencionado que nosotros tenemos que compartir la palabra. Por lo tanto, el último punto de esta lección es compartir la palabra, que es el título de nuestra lección. Es el llamado que siempre Dios nos hace. Y aquí quiero ser muy claro con cada uno de ustedes. Esto no es una obligación. Esto no es
no debe ser presión y no debe ser no deben haber en nuestras mentes pensamientos de perfeccionismo equivocados, pensando que haciendo esto, compartiendo la palabra, yo estoy haciendo méritos para salvarme. No, 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 no. De ninguna manera. Escuchen bien lo que les voy a decir, hermanos, y esta parte es muy importante. Es muy importante. Dios, si Dios vive en nosotros, si el Espíritu Santo está en nosotros, si vivimos en la palabra, si Cristo llena nuestros corazones, el impulso natural, cuando Cristo está en nosotros, es que nosotros deseamos compartir la verdad, la palabra con otros. Es así de sencillo. Esto no tiene que ver con que yo voy a empezar a hacer esto porque yo voy a acumular puntos y no sé cuántas estrellas voy a ganar. Esto no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con la salvación, no tiene nada que ver con eso, con nada. Cristo lo ha hecho todo por nosotros y en detalle. Cuando hablamos de compartir la palabra de Dios, es más, yo les voy a decir más todavía. Sería una exageración, una presunción exagerada pensar de que Dios necesita nuestra ayuda para la evangelización del mundo. La responsabilidad de la evangelización del mundo es de Dios, del Espíritu Santo. Él es el testigo de Cristo. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Tú y yo somos colaboradores con Dios. Y Él nos ha dado esta tarea a nosotros de colaborar con Él, porque nuestro carácter mejora, porque nuestro carácter se proyecta el carácter de Cristo en nosotros, como ese Dios maravilloso que vino a este mundo para servir, para comunicar un mensaje de buenas nuevas a tantas personas que están necesitando conocer el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando hablamos de compartir la palabra, estamos hablando de que lo que tú vives, compartes. Cuando tú estás entregado a Cristo, cuando Cristo es tu pasión, tú necesitas comunicar esto con otros. Compartir las buenas noticias, decía nuestra lección, y nos da el ejemplo. Imagínate los momentos de tu vida, los que te has deleitado de cosas preciosas al casarte, al tener el nacimiento de tu hijo, tu nuevo trabajo. Estabas emocionado por eso y no podías esperar compartir esa noticia. Pues lo mismo, y mucho mejor, en un nivel mucho más alto, cuando el Espíritu Santo nos bautiza, cuando el Espíritu Santo vive en nosotros cada día, cuando recibimos cada día el bautismo del Espíritu Santo, somos capaces de compartir con otros la palabra. Esto no se trata de competencia, esto no tiene que ver con números siquiera, esto tiene que ver con algo que impulsa dentro el corazón del cristiano que vive con Cristo, el gozo de la salvación. Es el gozo de la salvación. Y entonces compartimos con los demás ese gozo maravilloso, naturalmente. Claro, somos intencionales, desarrollamos estrategias. Ahora estamos hablando, yo estoy promocionando mucho el plan de los misioneros digitales. Compartamos a Cristo. Hay mucha gente que necesita escuchar la palabra. Compartamos, hicimos las lecciones interactivas digitales para que se compartan, y a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través del FaceTime, podamos compartir la palabra. Pero esto no es una obligación. Esto no es méritos de salvación. Esto es porque entendemos que todo cristiano que ha nacido en Cristo nace como un misionero, porque el Espíritu Santo lo impulsa a compartir las buenas nuevas de que ha encontrado un Salvador. ¿Te acuerdas de Pedro? Pedro buscando, de Andrés buscando a su hermano Simón, hemos hallado al Mesías. ¿Te acuerdas? Andrés, Felipe, hemos hallado al Mesías. Felipe, eso nace como algo natural. La mejor noticia que en todo el universo es la historia de Jesús, la historia que tú y yo vivimos con Cristo, comunicarla. Termino con una cita que dice así: tan pronto, esto está en El Camino a Cristo, página 66, y voy a dejarte con esta cita pensando: tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. Noten las palabras tiernas que usa Elena de White.
No, te lo leo de nuevo. Tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo. Nota lo que te estoy diciendo. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo, ¿cuál es el fruto? Si rebosamos de gozo por la presencia del Espíritu Santo, ¿cuál es el fruto? Mira lo que dice ella. No podremos guardar silencio. Es algo que tiene que ver con nuestra relación con Jesús. Es algo que tiene que ver con nuestro caminar con Cristo. Es algo que tiene que ver con la unción del Espíritu Santo diariamente. Eso impulsa tu corazón y el mío a compartir la palabra de Dios. Sí, y con eso voy a terminar. Dios nos ha llamado a ser colaboradores de Él en esta gran misión cuya responsabilidad está en el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo nos va a usar a nosotros para ser testigos. Te lo leo, tal vez tengo que leértelo porque es muy importante que lo entiendas. Creo que alguna vez lo compartí. Juan 15, 26 y 27. Mira, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y verso 27. Y vosotros daréis testimonio también. ¿Por qué? Miren qué detalle. Porque habéis estado conmigo desde el principio. Cuando tú caminas con Cristo diariamente, desde el principio, lo que dice Elena Harmon de White en El Camino a Cristo, página 66, se vive. No podremos guardar silencio. Compartamos la palabra. Vamos a orar para cerrar este tiempo de estudio. Poderoso Dios, gracias por tu presencia en nuestros corazones. Gracias por esta lección y gracias porque sin duda el fuego de nuestro corazón que llena tu espíritu, Señor, de poder, de ardor, de denuedo en nuestro corazón, nos llevará a compartir la palabra con otros. Lo que vivimos, lo compartimos. Eso es verdad. Gracias, Señor, por este tiempo precioso de estudio y gracias por cada lección de escuela sabática que llega a nuestro corazón y nos hace reflexionar. Bendice a tu pueblo donde quiera que esté. Gracias por darnos tu paz, tu amor y tu perdón cada día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene.